Entonces la pregunta es, ¿para mí también es Shabbat? Nuestro estudio para el día de hoy es ¿debe un creyente de origen gentil, alguien que no nació judío, debe de guardar el Shabbat? ¿O está exento por no ser judío? Bueno, eso es lo que vamos a mirar y vamos a pedirle al Padre Poderoso, ¿verdad? Que, bueno, ya se nos hizo muy tarde. Vamos a pedirle al Padre Eterno que nos ayude en esta ocasión. Padre, tú eres santo, justo, todopoderoso. Y solo te pido, Abba, que nos ayudes a entender tu palabra. Que no tengo que gritar, no tengo que regañarlo, Señor. No tengo que amenazar a nadie. Tengo que exponer tu palabra, papito lindo. Y tú, por medio de tu Ruach, de tu espíritu, convence a cada persona, convence a cada ser que escucha esta palabra a tomar la decisión apropiada, no basado en tradiciones, no basado en ordenanzas, basado en tu bendita instrucción y sobre todo con el ejemplo del Mesías Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Amén. Entonces, una de las mayores interrogantes o cuestiones que existen de los creyentes no judíos que se acercan a la fe del Dios de Israel, del Elohim de Israel, es, bueno, ¿y yo debo de guardar la ley? ¿Deben o no guardar los mandamientos que recibió el pueblo de Israel como parte de su heredad? Israel lo recibió como herencia. Es una herencia que recibieron. Entonces, esa herencia que es para el pueblo de Israel y que es una señal del pacto, es la señal de la alianza con el Elohim eterno, ¿deben de guardarlo? ¿Alguien que no nació judío? Para responder a esa pregunta, primero debemos saber si somos o no parte de Israel. ¿Qué eres tú? Si eres un gentil, te lo voy a decir claro, no. Pero olvídate de los mandamientos de Dios, pero también olvídate de las promesas. Así de claro te lo voy a decir desde ahorita. Olvídate de los mandamientos, pero también olvídate de que las bendiciones son para mí. Pues olvídalas, porque también son para Israel. Pero si eres parte de Israel, si el creyente de origen gentil no se considera parte de Israel, no está obligado a guardar los mandamientos que recibió la nación de Israel. Pero tampoco puede reclamar ninguna parte de los pactos que el Eterno ha hecho solamente con la nación de Israel y no con los gentiles. No hay pacto con los gentiles. No existe en la Escritura. Puede existir en las religiones, pero la religión no cuenta para mí. Cuenta lo que dice la palabra del Eterno. Y ese pacto está anunciado. Por supuesto que está anunciado y lo sabemos ya. Ya nomás solo es repetición. Pero quiero que lo entienda. ¿Con quién está el pacto? Quiero que entienda. ¿Con quién fue anunciado? A los profetas lo anunciaron. Y Jeremías nos dice, he aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré Brit Hadashah, pacto renovado, no nuevo pacto. Porque ya había hecho el pacto con Israel, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo dice que va a ser un nuevo pacto y lo sigue haciendo con Israel? Bueno, por eso es un pacto renovado. Aquí la palabra nuevo es Hadash, que viene de renovado. ¿Ok? De Jodesh, como la luna nueva, para que me entienda. ¿Ok? Entonces, viene de algo que se renueva, algo que se reconstruye.
un pacto renovado con la casa de Israel y la casa de Judá, que en ese momento eran dos naciones. Verso 32, pero no va a ser el pacto como el que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, de Misraim, porque ellos, no el Eterno, ellos invalidaron mi pacto. ¿Cómo? Haciéndose un becerro de oro, haciéndose imágenes, dejando el camino del Eterno, abandonando y pisoteando los estatutos de Adonai. Aunque yo fui un marido para ellos, yo fui fiel, dice el Eterno, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, ya cuando estén unidos solamente hay un solo pueblo. Cuando cuando se dejan las divisiones, para que me entienda, cuando la iglesia deje sus divisiones va a ser una sola iglesia. Cuando Israel deje sus divisiones junto con la iglesia, va a ser un solo pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Eterno, pondré mi ley, no otra ley, mi ley, la misma que dio en el monte Sinaí. ¿En dónde? No que somos creyentes del nuevo pacto. No, yo soy mejor que el pacto viejo del Antiguo Testamento porque Dios ya puso su ley en mi mente. Ah, pues qué bueno. Y ahora sí ya puedes cumplirla. No como los hebreos, que no pudieron porque la tenían en un corazón de piedra. Te felicito. Tú ya puedes cumplirla. Te felicito. Tú ya puedes ponerla en práctica. Si no lo pones es porque no quieres entonces. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, no en tablas de piedra, en su corazón. Y esto va a hacer que yo sea, cuando tengan mi ley, cuando practiquen mi ley, cuando pongan en práctica mi ley, yo seré a ellos por Dios. Y esta es la condición. Vas a ser su pueblo. Así de sencillo. De manera clara estamos viendo las condiciones del pacto y con quién se va a hacer renovar este pacto. Sin embargo, si el creyente de origen gentil en el Mesías de Israel se considera entonces parte del pueblo del Eterno, ¿qué debería de hacer? Guardar entonces los mandamientos que recibió el pueblo del Eterno. Entre estos mandamientos están el Shabbat, el día de reposo. Lógicamente, en un pacto hay derechos. Tienes privilegios, para que me entiendan. Tú como trabajador de tu empresa, tienes privilegios que yo no tengo. ¿Por qué yo no los tengo? A ver. Soy un hijo de Dios igual que tú. Ya lo dijo el hermano. No los tengo porque yo no pertenezco a esa compañía. Por ejemplo, el hermano Alex trabajaba allá donde trabaja el hermano Juan, pero no podía meterse. Yo trabajé aquí tantos años y era el mero aquí de las máquinas. Lo sacan con todo y policía y a la cárcel va a ir a dar. ¿Por qué no tiene privilegios? Porque no está ahí. Entonces, un gentil que se acerca y abraza el pacto tiene privilegios, tiene derechos, pero también tiene deberes, también tiene obligaciones. Mi hermano, para gozar de los privilegios, tiene que estar ahí a la hora que le pide el jefe. No cuando él quiera. No cuando se le antoje. Entonces, también es bueno dejar en claro que no es una opción escoger. Bueno, es que yo decido si soy israelita o no. Si yo soy parte de Israel o no. Yo soy quien decide. Ah, bueno, entonces Dios no decide nada. Lo que Él dijo no cuenta. Quiero decirle que no es una decisión propia, ser o no parte de Israel. El solo hecho de reconocer que Yeshua es el Mesías trae consigo el boleto de entrada. Desde que tú aceptas, recibes al Mesías, se te da un boleto de entrada. ¿A qué pueblo? ¿Al pueblo de los paganos? No. Ya estabas ahí. ¿A qué pueblo entonces? O sea, al pueblo de Israel. Pero oiga, eso suena bien bonito, predicador. No suena bien bonito. Lo dice la Escritura. Lo está especificado en la Escritura. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, Efesios 2:11, ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, ¿por qué? Porque no estaban circuncidados. ¿Ok? Eran llamados, aquí lo aclara, incircuncisos, por los que tenían la circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, cuando eran llamados incircuncisos, ¿ok?
En aquel tiempo que eras llamado incircunciso. Cuando tú dices, soy gentil, estás diciendo, soy un incircunciso, mírame, que no tiene derecho a nada. Eso es lo que estás diciendo, expresando. Cuando eras un incircunciso, estabas sin el Mesías. Un gentil está sin el Mesías. Alejado de la ciudadanía de Israel. Ok, alejado. Se supone que ya no eres un incircunciso, ¿o sí? Ahora, entonces, ya tienes el Mesías en tu corazón. Entonces, ahora, si estabas alejado de la ciudadanía de Israel, ¿qué significa eso ahora? Que ya no estás lejos de la ciudadanía, que ya eres ahí parte, ¿ok? ¿Por qué? Simplemente por el Mesías, no porque te lo ganaste en la lotería, por el Mesías. Además de eso, cuando eras incircunciso, gentil, estabas ajeno, no te pertenecen los pactos de la promesa. Estabas sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero, ahora que estás en el Mesías y Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos. ¿Cercanos a dónde? ¿Cercanos con quién? Con el Mesías se supone que ya, pero dice que ahora que estás en el Mesías, has sido hecho cercano ¿a qué pueblo? Al pueblo del Eterno, a Israel. ¿Sí? No dije a los judíos, dije a Israel. Para que no diga que somos judíos. Somos Israel. Parte del pueblo de Israel. ¿Okay? En aquel tiempo estaba, pero ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos a Israel. ¿Qué fue lo que logró eso? La sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y no judíos, hizo uno. ¿Con cuál se quedó? ¿Con los judíos o con los gentiles? Bueno, ¿con Israel, perdón? ¿O con los gentiles? Los dos. ¿Pero qué vienen a hacer? Entonces no, es que yo soy gentil, hermano. Entonces no eres pueblo del Eterno. ¿Ok? O eres Israel o no lo eres. Derribando la pared intermedia de separación. Siempre hubo una separación. No queremos a los... es como en algunas iglesias. No queremos a otros de otra denominación aquí. ¿Sabe que hay iglesias que así no queremos de los otros aquí? Mira, entonces tu iglesia es exclusiva. Es como el country club. ¿Ok? Ahí no quieren a nadie que no tenga membresía de ahí. Que no pague su buen dinero para ir a jugar golf. Así se sienten las iglesias hoy en día. Exclusivistas. Las congregaciones. Entonces no se trata de escoger si soy parte o no de Israel. Si usted cree en el Mesías y Yeshua, si usted cree que Él es su Salvador, entonces usted ya está hecho cercano, ya fue acercado, ¿ok? Ya es contado como uno más de su pueblo. Por lo tanto, ya adquiriste beneficios, derechos, pero también privilegios que antes, por estar sin el Mesías, no teníamos. El Eterno nos escuchaba por misericordia, Él escucha a todos por misericordia, pero no teníamos derechos. ¿Sí? No teníamos. Entonces, ya no estás ajeno a los pactos. Ahora eres parte de los pactos. Entonces, ¿el pacto que hizo con Israel te pertenece? Sí, pero también estás obligado a guardarlo, no nada más, las promesas del Señor mías son. Sí, eso sí, bien bonito cantarlo. No, las obligaciones. ¿Por qué no cantamos? Las obligaciones del Señor mías son. Porque eso no le gusta a nadie. ¿Ok? Ya no estás ajeno a las promesas. Las promesas son para ti. Dígalo, sí. Las promesas de las Sagradas Escrituras son para mí. Bendito el Padre Eterno. Ya son tuyas. Ya tienes beneficios, ya tienes derechos. Sin embargo, tampoco estás libre de no guardar los mandamientos. Pues ya no eres un gentil. Ahora como perteneces al pacto, también te pertenece el Shabbat. ¿Ves qué es lo que estamos hablando? Los demás mandamientos también, los que aplican. En el estudio del origen del Shabbat vimos que lo primero que hace Adonai es reposar. Fue el ejemplo para la humanidad. No había judíos ahí, no había gentiles. ¿Por qué lo hizo? Ahora, ¿Él es nuestro creador?
Él nos creó. Hayas nacido mexicano, o hayas nacido Guatemala, o hayas nacido salvatrucha, lo que sea. ¿Eh? ¿Te creó Él, sí o no? Bueno, entonces, él hizo el Shabbat para su creación, no lo hizo para los judíos. Ah, claro, el Eterno no hizo el Shabbat para los judíos o para los cristianos. O no hizo el Shabbat para los judíos, y a los cristianos les voy a hacer el domingo. No, no y no y no. Él hizo solamente un día de reposo y lo bendijo y lo santificó, lo apartó. ¿Para quién? Para todos los que Él creó. Llámense egipcios, llámense árabes, llámense europeos, llámense alemanes, llámense mexicanos. Él creó un día. Ya lo vimos, y ya no solamente estamos repasando. En el sexto día, Bereshit capítulo 2, verso 2. En el sexto día, Elohim terminó con sus trabajos, los cuales Él había hecho. Así que Él descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que Él hizo. Verso 3. Elohim bendijo el séptimo día, no el lunes, no el domingo, no el miércoles, el séptimo día. Y lo separó como Kadosh, como santo, apartado para Él. ¿Por qué lo bendijo? ¿Y por qué lo hizo santo? Yo no santifiqué este día. Fue el Eterno. ¿Por qué lo hizo santo? Porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Él había comenzado a hacer. Entonces el ejemplo divino con el primer hombre que ya estaba creado y que también reposó, porque ni modo, sería ilógico pensar que el Eterno estaba reposando y Adán en el huerto ahí labrando la tierra, siembre y siembre, o pescando. ¿Verdad que no? No, pues si el Eterno estaba ahí con Adán, dijo, vamos a reposar. Tranquilo, Adán, mañana empiezas. Es que tengo hartas ganas y me acabas de criar ayer, Señor, y no me dejas trabajar. Espérate, reposa y luego empiezas. Qué curioso que nos pegan hartas ganas de trabajar el día de Shabbat. Qué curioso. Y el lunes, vete a cortar la yarda. Espérate, mañana la corto. Bueno, hay algo más que debemos de saber en las formas de adoración, de servicio al Eterno, que ya estaban establecidas antes de que se promulgara la Torá, desde Adán hasta Moisés. ¿Qué hizo la gente? ¿Habría gente que guardaría el día de reposo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el Eterno lo diseñó, se los dio a la creación, no se los dio a los judíos, con los hebreos lo reguló. A los israelitas ya se los dejó establecido como señal de pacto. ¿Por qué? Porque ya nadie lo guardaba, por supuesto. Ya se habían olvidado. Pero entonces, el Eterno había formas de adoración las cuales le agradaron. Por ejemplo, Abel hizo algo que le agradó. Noé, Abraham, etcétera. Personas que hicieron cosas que le agradaban. ¿Como cuáles? Como los sacrificios, las ofrendas que se hacían. Él no las había regulado en la Torah. Pero estas personas lo hicieron. ¿Ok? Y le sirvieron al Eterno. Abel, Noé, Jetro, incluso hacía ofrendas al Eterno. Es más, Balaam mismo. Ese no era hebreo. ¿Y cómo sabía ofrecerle ofrendas al Eterno? ¿Ok? También el Shabbat, como ya lo vimos en nuestro primer estudio, esas fueron formas que el hombre tuvo que haber adoptado en el principio porque el Eterno lo diseñó, aunque no estaba en vigencia la Torá. También el diezmo, como lo vemos con nuestro padre Abraham. Y no quería ni mencionarlo porque es lo primero que se agarra la gente para sacarle dinero a la gente, los pastores. ¿Ok? Pero ya estaba establecido antes de la Torá. Si bien es cierto que no existe un texto implícito, implícito quiere decir que lo diga de manera clara. Abraham guardó el Shabbat, pero sí está de manera implícita. Explícito, yo creo que lo dije al revés. Explícito es que lo dice de manera clara. Implícito quiere decir que, aunque no lo diga, se deduce del texto que sí lo hizo la persona. ¿Ok? Bueno,
Vamos a ver que aunque no haya un texto explícito que diga así de manera clara, Abraham, Noé guardaron el día de reposo, Adán guardó el día de reposo, no hay un texto explícito. Sí, tenemos la información, ¿verdad? Y vamos a deducirlo por la escritura, que Abraham guardó el Shabbat. Vamos a ver un texto bien conocido. El Eterno está hablando con Isaac y le dice de la promesa, y le dice por qué lo va a bendecir. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, y lo tengo subrayado. ¿Ok? ¿Para qué? No se le olvide esta palabra, mis estatutos. Recuérdela. ¿Y qué más guardó? Mis leyes. ¿Cómo las guardó Abraham si no había ley? O no estaba escrita, para que me entienda. El pasaje nos dice que Abraham guardó los mandamientos del Eterno, pero la Torá no fue entregada hasta 430 años después de Abraham. ¿Cómo es que entonces Abraham pudo guardar, por ejemplo, el precepto del Shabbat? Bueno, se lo voy a probar con esta palabra, mis estatutos. Con eso se lo voy a probar. Entonces, Abraham debió haber obedecido esas formas primitivas que se conocen, que agradaron al Eterno. Lo vemos porque hizo ofrendas, hizo sacrificios, hacía oraciones, buscaba el rostro de Adonai, hizo la Brit Milá, la circuncisión, antes de que viniera la ley. Si a usted le quedó claro que el diezmo no es porque la ley lo dice, también la circuncisión no es porque la ley lo dice. No es una ley, es una señal para ti. Es una señal para ti, entre tú y el Eterno. No es para que la gente te... A ver, hermano, enséñame, ¿de verdad tú? ¿Qué te voy a andar queriendo revisar? Ni que... Ahora bien, si la humanidad entonces fue creada por el Eterno y el Eterno hizo el Shabbat para su creación, Adán guardó el Shabbat. ¿Por qué? Porque el Eterno lo creó antes del Shabbat. El Shabbat ya existía cuando Adán cuando el Shabbat existe o lo crea el Eterno, Adán ya existe. ¿Ok? Entonces, así que, como les vuelvo a repetir, no es creíble que el Eterno esté reposando y Adán trabaje con Eva. ¿Me haces lonche, Eva? ¿Me pones unos tacos porque tengo que ir a trabajar? No es posible. Entonces, eso es algo que está implícito, no explícito, implícito. Y si Adán y Abraham lo guardaron, ¿cuánto más los creyentes en el Mesías debemos guardarlo? Porque ejemplo nos dio Adán, ejemplo nos dio Abraham, que decimos que es el padre de la fe. Es que somos hijos de Abraham por fe. Pues guarda el Shabbat. Pero no me lo has probado, ahorita te lo voy a probar. Pero el Mesías Yeshua guardó el Shabbat y somos seguidores de él, ¿no? ¿Qué deberíamos de hacer entonces? ¿Imitarlo? ¿Ok? ¿Por qué entonces ahora la humanidad no guarda el Shabbat como el día de reposo? O mejor aún, ¿por qué Shabbat es una señal solamente entre el Eterno y su pueblo? Entonces quiere decir que el mundo está excluido, ya los demás ya no lo guarden. Hagan lo que quieran en cualquier día. Bueno, les voy a decir que sí, hagan lo que quieran, pero no. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Dice la palabra del Eterno en Shemot, Éxodo 31:12. Habló además el Eterno a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad ustedes guardarán mis días de reposo, porque es señal entre mí y ustedes por vuestras generaciones. ¿Ok? Es una señal. ¿Cuál es la señal de que tú eres pueblo del Eterno? Esta es una. Tú no puedes andar ahorita allá en el fútbol y... ¡ah! ¡ah! ¡Tírale! Y que te digan, ¿qué haces aquí? Pues es que yo soy hijo del Eterno. Y me puedo dar el lujo de venir, de pagar una entrada de $500 para venir a ver a mi equipo favorito. ¿Sí? Porque soy hijo del dueño del oro y la plata. Oye, pero es Shabbat. Oh, no, espérate un momento. Yo soy gentil.
Ah, qué curioso. Hijo del Eterno, del Todopoderoso, dueño del oro y de la plata, pero no guardas el Shabbat, que es la señal que te identifica que eres pueblo del Eterno. En verdad ustedes guardarán mis días de reposo porque es una señal entre ustedes y el Eterno por vuestras generaciones, para que sepan que yo soy el Eterno que los santifico. Aparte de eso, es parte de la santidad. Es parte de santidad en tu vida. Así que guardarán el día de Shabbat porque santo es para ustedes. Santo, 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 santo. ¿Ok? Si no lo había entendido, el Shabbat es santo. No lo puedes tocar. No puedes hacer planes en ese día. No puedes hacer tus business en ese día. Es santo. Si no lo habíamos entendido. ¿Ok? Santo es a vosotros el que lo profane. De cierto morirá. Tantas veces lo he fallado y no me ha pasado nada. Bueno. Cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. ¿Qué es cortado en medio de su pueblo? Nada más va a ser separado. Ya no eres pueblo, para que entiendas, hombre. Así de sencillo. Versículo 15, 31:15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo. ¿Consagrado a quién? Al Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente será cortado del pueblo de Adonai. Verso 16. Guardarán pues el día de reposo, ¿quiénes? Los hijos de Israel, no los gentiles. Si tú eres un gentil, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada, sigue viniendo. A lo mejor un día cambias de opinión. Guardarán el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Verso 17, señales para siempre entre mí. Primero se pone él, nunca se pone primero yo. Pero el Eterno, como no hay otro más grande, se pone él primero. Entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días, vuelve el Eterno al origen. Porque en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra. Y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Por qué lo está ordenando el Eterno? Porque Él lo hizo para eso este día. Aquí Adonai recalca que es el día consagrado para Él. Y no importa qué religión, qué pastor diga, es que ya no debemos de guardarlo. Ah, ¿qué tiene más peso entonces? ¿La palabra del Eterno o lo que diga un pastor? ¿Por qué cree que tanta gente se ha suicidado? Porque tiene más peso la palabra de su pastor. A ver, háganos un culé corta con veneno y déselo a los congregantes. Vamos a morirnos para irnos con el Eterno ahorita. Ahí está la gente tomando culé con veneno. No, vamos a defendernos, compren armas, vamos a matar, vamos a pelear con la policía. ¿Por qué? Porque les pesa más lo que dice un pastor que lo que dice la palabra del Eterno. Mi amados hermanos, entonces, ¿qué tiene más peso? ¿Lo que el Eterno dice que es para cada uno de su pueblo o lo que dice un ser humano? Por favor, entiéndalo. El Shabbat es parte de los 10 mandamientos. ¿Aceptas los 10 o no lo aceptes? ¿Aceptas los 10 o no los aceptes? Pero si no lo aceptas el Shabbat, no le puedes decir a tu hermano, te veo coqueteando con aquella señora. ¿Por qué le vas a decir si a ti no te importan los 10 mandamientos? Tú no eres Israel, eres gentil. No puedes decirle. Eso quiero que nos quede claro. ¿Ok? No puedes decirle, no me mientas. ¿Por qué? Pues si no está obligado a guardar los 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces, y como les dije, son una señal de pacto y de santidad con el Eterno. Vamos a ver otro pasaje en donde todo el capítulo nos dice por lo menos unas 5 veces que el Shabbat es una señal de pacto. Y esto ya es con los profetas, y vea lo que el Eterno está diciendo. Ezequiel, Yehezkel, capítulo 20, verso 11. Les di, ¿qué palabras les dije que se acordaran? ¿Quién guardó los estatutos? Abraham. Vamos a ver cuáles son los estatutos. Aquí vamos a verlos. Y vamos a ver entonces si Abraham guardó el Shabbat. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá.
No que practicar la Torah es muerte. ¿Quién dice? Si el Eterno dice que es vida. Y les di además mis Shabbatot, mis días de reposo, como señal entre ellos y yo. ¿Qué es el Shabbatot? Un estatuto. ¿Guardó entonces Abraham el Shabbat? Lo más probable es que más que usted y yo. Amados hermanos, ¿y por qué lo hizo? Si se circuncidó, que eso era en los tiempos de Abraham, era para pensarlo, hermano. Si se circuncidó, no había medicina como lo que tenemos hoy. No había pastillas para el dolor, no había Tylenol, no había cirugía láser, hermano. Oye, si hizo lo difícil, ¿tú crees que no iba a guardar el Shabbat? No digo nada, hermano. Ok, lo hizo como una señal entre ellos y yo, dice el Eterno, para que supieran que yo soy el Eterno que los lleva a la santidad, que los santifico. Okay. No olvidemos que el Eterno escogió a Israel como una nación para que se llevara a cabo el plan de redención para toda la humanidad, no nada más para el Medio Oriente, para toda la humanidad. De Israel son los pactos, de Israel son las patriarcas, de Israel son las promesas, de Israel es el Mesías Yeshua, de Israel son los 12 apóstoles, a Israel le fue dada la instrucción, la Torá, de Israel es las promesas, el pacto, el culto, es de Israel. Este culto sí está bueno, lo siento, no es para los gentiles, es de Israel. Lea el libro de Romanos. Léalo, Romanos 9:5. Sí, este culto se pone bueno, pero no con gentiles. Así que si de Israel son los pactos, son las promesas, también es la señal del Shabbat, ¿no? Dice en el verso 20 del mismo Ezequiel, y santificad, les digo, yo les recomiendo que hoy en este Shabbat lea ese capítulo 20 de Ezequiel, léalo. Y les dice, santifiquen mis días de reposo, ya deja de estarlo usando para otra cosa, santifícalo, apártalo. Mira, cuando alguien te invita a pescar y tú tienes que estar trabajando, ¿a poco tú le dices, oh sí, espérate, ahorita le llamo a mi patrón que no voy a ir? ¿Qué haces? ¿Qué le dices a la persona? No puedo. Ese día tengo algo muy importante que hacer. Si vas a tomar tus huellas de migración, si vas a una corte, ándale, vente, vamos a jugar, luego que te arresten, hombre, yo te saco de la cárcel, vente, vámonos. ¿Qué le vas a decir a la persona? No puedo, este día lo tengo apartado exclusivamente para esto. Pues piénsalo para otra vez que te digan, te espero tal día. ¿Qué día es? Es este Shabbat. Oh, lo siento, ese día fíjate que tengo algo bien importante que hacer. Ya lo tengo apartado. Es más, yo le recomiendo, llegue a su casa y tache todos los Shabbat. No sé, ya no los tengo libres. Sí, porque por eso se nos olvida. Preferimos perder la comunión con Adonai que unos cuantos pesos. Qué sinvergüenza somos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Preferimos perder la comunión con Adonai que unos dólares. Santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y ustedes, para que sepan que yo soy el Eterno, vuestro Elohim. Así vas a saber que Él es tu Elohim. Cuando tú realmente y yo nos decidamos como congregación a guardar el Shabbat, entonces vamos a saber, Él es nuestro Elohim. No estamos jugando a ser pueblo, no estamos jugando a ser Israel. Somos porque estamos haciendo lo que Él dice. Mas los hijos, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra mí. No anduvieron. ¿No que somos hijos de Abraham? Abraham anduvo en los estatutos. No anduvieron en mis estatutos.
ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, en los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Por qué no los guardaron? ¿Qué está ligado con el estatuto? Profanaron mis días de reposo. Lo profanaron. Lo pisotearon. Dije entonces que derramaría mi ira sobre de ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. ¿Quiere decir esto entonces que solo Israel está obligado legalmente por el Eterno a guardar el Shabbat? La respuesta es sí y no. Porque el Shabbat es para toda la creación del Eterno. Pero Israel está obligado por la Torá, por las promesas, por la instrucción, por la ley. Sí, porque el Shabbat es una instrucción del Eterno para su pueblo. Es una señal de entre Israel y el Eterno. Por eso sí, está obligado el judío, el israelita. Es la señal a través de la cual el pueblo se diferencia de todos los demás pueblos de la tierra. Por eso es diferente. Porque no está haciendo lo que todos los demás pueblos hacen. Ahora, dije que sí y no. No, ¿por qué no? ¿Por qué no nada más es para Israel? Porque el que es un creyente de origen gentil es creación del Eterno. Y desde que fue creado, ya le pertenece a Adonai y él hizo el Shabbat para su creación. Desde la creación del mundo se está invitado a guardar el Shabbat. Y dije invitado, lo digo bien suave. ¿Sí? Ahora el creyente en Yeshua de origen gentil debe hacerlo porque ya es parte de Israel. No porque sí o no. Y quiero insistir, como creyente de origen gentil es parte de Israel, está obligado entonces a hacerlo porque ya es parte de la nación. Sin embargo, quiero... ¿Cuántos de ustedes, hermano, usted ya hizo su ciudadanía? Hermana Pati, ¿usted todavía no? No está aquí la hermana Idalia. ¿A poco ella, porque ya se hizo ciudadana, ya no está obligada entonces ya a guardar los mandamientos de este país? Las leyes. No, es que yo vengo me trajeron de México. Yo soy ciudadana, pero a mí me trajeron de México. Yo tengo que cumplir lo que siguen cumpliendo en México. ¿Qué le va a decir nuestro señor presidente? Señorita o Miss Idalia, váyase para su México entonces. Allá que la maten los S y los Z y los... Sí, pues esa ley quiere, esa le gusta, váyase para allá entonces. Es inconcebible entonces que digamos, yo soy creyente de origen gentil, a mí no me aplica Shabbat. Entonces váyase con los gentiles. Guarde y haga lo que hacen los gentiles. Entonces, una vez que entró en vigor la Torah, el Eterno comenzó a regir a su pueblo, a guiar a su pueblo por medio de esa Torah. Y son mandamientos agradables a Adonai. Son cosas agradables, por eso lo ordenó. Fue justamente esas formas que agradan al Eterno que Él dejó todavía. Las reguló como las ofrendas. Él las siguió dejando. ¿Por qué? Porque le agradaban. Dejó la oración, el sacrificio, dejó la circuncisión, dejó el diezmo regulado. ¿Por qué? Porque son cosas que a Él le satisfacen. No porque sean una maldición. Lo dejó porque a Él le siguen agradando, amados hermanos. Deje de quitarse de su cabeza esas cosas que la gente está engañando. ¿Ok? Entonces... Luego, definitivamente el Shabbat entonces fue legalizado cuando viene la Torah, por medio de Israel queda establecido que es para todo el que es su pueblo. Ahora de manera ordenada, sí. Por eso para Israel es el Shabbat, sí. Para el gentil, sí, si se considera parte del pueblo de Adonai. No, si no quiere nada con el pueblo del Eterno. ¿Ok? Entonces, un claro ejemplo de esto lo vemos en el siguiente pasaje de la Torah, donde el extranjero está obligado a guardar el Shabbat cuando se acerca a Israel. Mire, Éxodo 20:10, en los 10 mandamientos. Mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Elohim. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pregunta. Entonces, el extranjero, el gentil, que vive en Israel, ¿está obligado a guardar el Shabbat? Y si no, váyase
Diga, yo soy gentil, yo me voy a Jerusalén a vivir. Ok, a ver qué va con, válgase, a ver qué encuentra abierto. Sorpresa, todo va a estar cerrado. Entonces, estás obligado a guardarlo, te guste o no. Pero vamos a ver aquí una cosa. El que vive en Israel. Y vamos a otro pasaje. Capítulo 23, verso 12. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu buey, tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y también deben de descansar. ¿Ok? La expresión ni tu extranjero que está dentro de tus puertas no puede trabajar en Shabbat es una clara indicación del gentil que en Israel debe de guardar el Shabbat. Pero también es una referencia simbólica, por decirlo así, de los gentiles que vienen a formar parte de Israel. Ahora están dentro de las puertas, ¿sí o no? Sí. Entonces ahora la Torah nos dice que lo guardemos, sí. ¿Por qué? Están dentro de las puertas. La oveja ya entró por la puerta. ¿Quién es la puerta? El buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Yeshua el Mesías. Él nos hizo uno con su pueblo. Y estamos entonces, sí, regulados por la Torah, a guardar el día que dijo el Eterno y no el día que dijo el señor Constantino. Las ovejas están siendo engañadas con la mentira de que de los 10 mandamientos, nada más son 9 para ti. ¿Cómo? A ver, por favor, vete a comprar un carro nuevo. Nada más 3 llantas te puedes llevar. Ah, qué suave. Es que tú eres gentil, tú no eres de la agencia. ¿Sí? Piensa que te dijeran, oye, ¿cuántas veces que vayas a la Ford? ¿Cuántas veces ha tenido un carro Ford usted? No, pues nunca. ¿De cuáles carros ha tenido? Puro Chevrolet. A mí me encantan los Chevrolet. Ah, bueno, entonces le vamos a vender el carro, pero sin 2 llantas. Porque usted no es seguidor o no es de Ford. ¿Tú comprarías el carro? Pues no, quédate con tu carro, me voy otra vez a donde estaba. Entonces, amados hermanos, de los 10 mandamientos, ¿están vigentes? Sí. Ah, pero nomás son 9 para mí. Oh, qué suave. Nada más 9 son para mí. ¿Por qué? Uno es para Israel. ¿Y dónde dice que ahí nada más uno es para Israel? Veamos otro pasaje en la versión Kadosh, Isaías 56:1. Aquí vamos a probar, amados hermanos, sí, el Shabbat, el Eterno también lo quiere para un gentil. Vamos, aquí, la escritura que te lo diga. Isaías 1. Aquí está lo que dice el Eterno. Estoy hablando de la versión Kadosh. Observen la justicia, hagan lo bueno, porque mi salvación, mi Yeshua, está a punto de llegar y mi misericordia está a punto de manifestarse. Bendecido es el hombre que hace esto, ¿qué? Que guarda la justicia, que hace lo bueno, ¿verdad? Que practica eso. Bendecido es el hombre que hace esto y el hombre que abrace firmemente, que guarde, ¿qué cosa? Es un maldecido. Es un maldecido. Pues eso es lo que están intentando decirte los pastores, que tú estás maldito si guardas el Shabbat. Eso es lo que dicen. ¿Qué tiene más peso entonces, la voz del pastor o la voz de la palabra de Adonai? Aquí dice, bendecido, bendito el hombre que hace la justicia, que hace lo bueno y que guarda el Shabbat. Y no lo profana y se mantiene guardando la Torah. Versículo 3, de aquí mismo, de este pasaje. Un extranjero que se une al Eterno no debe decir, el Eterno me separará de su pueblo. Un extranjero que reconoce que es parte de Israel no diga, ¿y qué tal si el Eterno un día a mí me echa fuera? No lo diga. ¿Por qué? Porque así mismo el eunuco no debe decir, yo soy un árbol seco, o sea, no puedo dar hijos, no tengo vida, no voy a dejar descendencia. Así dice el Eterno al eunuco. En tanto al eunuco que guarda mi Shabbat, que escoge lo que me agrada, la justicia, hacer lo bueno, y se mantenga firme en mi pacto, en mi casa, dentro de mis muros, yo le daré un nombre, un lugar honorable, mayor
el estatuto va a ser mayor que si tuviera hijos e hijas. Ya no, yo le daré perdón, un nombre eterno que no será cortado. A lo mejor sus hijos se apartarían y ya, pero yo le voy a dar un nombre que no será cortado, permanecerá. Le voy a dar un estatuto más alto que si hubiera sido hijos. Verso 6. Verso 6. Y los no hebreos, los no israelitas, que se unen al Eterno para servirle, para amar el nombre de Adonai y para ser sus obreros. Todos, nada más los que guardan. ¿Quiénes son los que guardan el Shabbat? Sus obreros. Si usted dice, es que yo sirvo al Dios de los ejércitos, entonces usted guarda el Shabbat. Lo felicito. Pastor, ¿qué es usted? ¿Qué profesión tiene? Soy siervo del Altísimo. Oh, lo felicito, usted guarda el Shabbat entonces. Todos los que guardan el Shabbat de los extranjeros y no lo profanan y se mantengan firmes en mi pacto, yo les traeré a mi monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas, sus sacrificios, ¿qué dice? Serán rechazados. Serán aceptados en mi altar, dice el Eterno, porque mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. ¿Pero qué tienen que hacer todas las naciones? Guardar el Shabbat, para que esos sacrificios sean aceptados, para que sus ofrendas sean aceptadas. ¿Qué más claro quiere que se lo diga, amados hermanos? Dichoso es el hombre que hace esto. Feliz, bendecido, que guarda el Shabbat para santificarlo, que abraza el pacto del Eterno, que guarda sus estatutos, que guarda sus mandamientos. Yo no entiendo cómo pueden entonces algunos predicadores decir que el Shabbat no es para el gentil. Si aquí claramente el Eterno está hablando de extranjeros, incluso de eunucos, que no estaba permitido en la Torah servirle a Adonai. Aquí habla de eunucos, gente que le están capados, para que me entienda, castrados. Castrados. Que no podían tener hijos. Y de extranjeros. ¿Cómo puede engañarnos la religión que hoy en día es un mandamiento abolido, ese mandamiento? Yo no entiendo de la religión. ¿Por qué excluyen al creyente de origen gentil de un privilegio tan hermoso como este que acabamos de ver? Si él viene y guarda mi Shabbat, sus ofrendas las voy a aceptar con mucho agrado. Voy a recibir lo que él me dé con mucho agrado. ¿Sí? Entonces, bendito sea el Eterno que nos ha dado su palabra, que permanece para siempre, no importando lo que diga la religión. Bendito sea Adonai. Pero vamos a avanzar con el tema entonces del gentil. ¿Debe de guardar el Shabbat? Todavía no responda. Llegamos a lo que hoy se conoce equivocadamente como Nuevo Testamento. Y aunque no hay Viejo Testamento ni Nuevo Testamento, todo es palabra del Eterno. Lo que sí hay son pactos renovados. Es muy distinto a pacto viejo y pacto nuevo. Para el pacto renovado figuran exactamente las mismas normas que lo que estaba anteriormente. La misma Torah. ¿Por qué? Porque la alianza es eterna, hecha con el mismo pueblo de Israel, con el mismo Elohim, con el mismo Dios que hizo el primer pacto. No hay, aquí posiblemente haya mejores garantías con relación a que el Eterno hace morar su Torah en tu corazón, en tu mente, ya no en tablas de piedra. Ahora ya tenemos la posibilidad, más disponibilidad para guardarlos, ya hay más fuerza en ti, para que me entiendas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Adonai está en ti, como lo estaba en Yeshua. Por eso él pudo guardar la Torah. Si no hubiera violado la Torah igual que todos. Pero él estaba lleno del Espíritu de Adonai. Por eso pudo guardar la Torah. Entonces, dentro de los escritos mesiánicos de los discípulos de Yeshua, encontramos las palabras del Mesías que apuntan a ese Shabbat. Y aunque lo vamos a hablar con más detalle más adelante, ya lo vimos, dice así. Marcos 2:27, entonces dijo a ellos, el Shabbat fue hecho para la humanidad, no al revés, no la humanidad para el Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, es amo
es el dueño aún del día de reposo. ¿Quién hizo el Shabbat? ¿Quién lo hizo? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Todas las cosas fueron hechas por este verbo. ¿Quién hizo el Shabbat? El Mesías. Él creó todas las cosas. ¿Quién hizo el Shabbat? El Mesías. Entonces, ¿él es el dueño del Shabbat? Sí. Ahora, él lo violó. Él que él es el dueño. Él que es el dueño del Shabbat, ¿lo violó? No. Usted no sabe con qué mentiras me he encontrado. Me enviaron un video. Una hermana de Italia que nos escucha. Me envió un video que yo sí lo podía analizar. Y lo analicé. No sabe qué mentiras escuché ahí diciendo que todos los 9 mandamientos que guarda la iglesia están comprobados en el Nuevo Testamento, menos el Shabbat. Bueno, entonces Yeshua dijo, yo soy el dueño del día de reposo. La pregunta es, ¿él lo guardó? Entonces, si él lo guardó, ¿no está comprobado que los que lo siguen también lo deben de guardar? Por supuesto que sí. Entonces, Yeshua está enseñando acerca de la razón por la cual existe el Shabbat desde el principio. Y nos dice que fue hecho para la humanidad y no al revés. ¿Qué quiere decir esto? Lógicamente, que un creyente de origen gentil no está excluido. Porque vino la Torah, no por eso está excluido de guardar el Shabbat. Al contrario, la Torah le fue dada a Israel, pero bienvenido seas gentil, guarda el Shabbat. Bienvenido seas extranjero. ¿Por qué? Porque el Mesías es dueño del Shabbat, es el amo del Shabbat. Y estamos siguiendo ¿a quién? Al Mesías de Israel. Por cierto, ¿ustedes saben cómo se llama el Mesías de los mexicanos? Quetzalcóatl. Ahora, si estamos hablando del Mesías de los mexicanos, entonces espera la serpiente emplumada que venga y lo salve. ¿Ok? Pero si usted y yo estamos hablando del Mesías de Israel, entonces hagamos lo que hizo el Mesías de Israel. Él guardó el Shabbat el día que él hizo. Él dice, yo soy el amo del día de Shabbat. ¿Quiere decir con eso que él lo pisotea? No, señores, por favor, entiéndalo. Sigue habiendo una interrogante. Los primeros creyentes de origen gentil, ¿siguieron guardando el Shabbat o ya? Porque supuestamente Jesús resucitó en domingo. ¿Ellos ya guardaban el domingo? Bueno, veamos la escritura. ¿Qué nos dice Hechos? Masé o Hechos de los Apóstoles, que más bien son Hechos de Pablo, porque es de lo que habla casi todo el libro. Por lo tanto, dice en Hechos capítulo 15, verso 19, por lo tanto, aquí está hablando Jacob, el hermano del Señor Yeshua. Mi opinión es que no debemos poner obstáculos en el camino de los goyim, de los extranjeros que se están volviendo al Eterno de Israel. Más bien, debemos escribirles una carta diciéndoles, lo puse en la versión Dios habla hoy, a ver si así lo entendemos. Más bien, debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, que se abstengan de fornicación, que se abstengan de lo estrangulado, de animales estrangulados que se ahorcaron, y de comer sangre. Porque desde los tiempos más tempranos, Moshe ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen, y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los días de reposo. En la versión de Dios habla hoy dice todos los sábados. Los gentiles que recién comenzaban a caminar en los caminos del Eterno de Israel, solo tenían estas cosas primarias que observar, sencillos mandamientos. Pues lógicamente no se les podía responsabilizar de toda la Torah. Usted no guarda la Torah. ¿Cómo? Si ni siquiera la conocían. Entonces, se veían de practicar eso. ¿Para qué? Para que poco a poco, al ir escuchando las palabras de Moisés, fueran aprendiendo la Torah y también poniéndolas en práctica. Así de sencillo. Entonces, por eso se enseñaba, iban el Shabbat a la sinagoga, donde les enseñaban la Torah. Serían instruidos poco a poco, iban adquiriendo compromisos, incluido el mandamiento de Shabbat.
Entonces no es casualidad que los gentiles tuvieran que ir a la sinagoga el día de Shabbat. No había otro día para que se congregaran. Entonces, tenían que ir ahí para ser instruidos. Evidentemente se requería que formaran el hábito, la costumbre de ir en Shabbat. Por eso dice el escritor de los Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque era ya una costumbre ir en Shabbat. ¿Ok? Entonces, una clara referencia de que los gentiles comenzaron a asistir a las sinagogas en Shabbat es el siguiente. Otra vez en la versión, el Eterno habla hoy. Cada sábado, Pablo iba a la sinagoga, donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos. ¿A dónde? ¿Y qué día? Ahí en la versión de Reina y Valera dice, tanto a judíos como a griegos. Así dice, para que vea que estos griegos son simplemente no judíos, gentiles. ¿Pero dónde los estaban? ¿Dónde estaban? En la sinagoga. ¿Qué día? Shabbat. El texto es demasiado claro. Lo puse en una versión que hasta un niño lo entiende. Pero por si nos llegara a quedar una pequeña duda, ok, oían los discursos de Pablo en el Shabbat. ¿Y qué es Shabbat? Estos judíos, perdón, estos no judíos, ¿qué son? Esta palabra griegos que aparece aquí en las versiones Reina y Valera, es la palabra griega 1672, Helen, que viene de la 1671, griega, heleno o heleno. Es griego, por eso dice tanto a judíos como a griegos en Reina y Valera. Griego o habitante de Helas, por extensión, es una persona que habla griego, específicamente un no judío, un gentil, alguien que la escritura lo nombra o lo denomina un griego. Pero yo creo que la versión que les puse está bien clara. ¿A dónde iba? El Shabbat. ¿Qué día, perdón, iba? El Shabbat. ¿A dónde? A la sinagoga. ¿A qué? Hablarle a judíos y a no judíos. Entonces, ¿los primeros creyentes de origen gentil guardaban el Shabbat? Sí. Capítulo 13, verso 14 al 16. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Se sentaron. Después de la lectura de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, nativos de Israel, y los que temen a Elohim, gentiles de las naciones, que también son conocidos como temerosos de Dios. Uno de ellos es Cornelio. Varón piadoso, temeroso de Dios, pero era gentil. Pero él ya iba a la sinagoga, no creen que se le aparece el ángel porque era un romano bien guapo, altivo, aquí bien fuerte y macho. No, se le aparece porque él ya iba a la sinagoga, por eso es un temeroso de Elohim. Entonces aquí vemos cómo Pablo, nuevamente Shaul en el día de Shabbat, se reúne en la sinagoga, comienza a predicar y solicitando silencio dice, varones israelitas, refiriéndose a judíos, a israelitas, que representaban la nación de Israel y que guardaban el Shabbat, y a los que temen a Elohim. Entonces, en las escrituras son conocidos como temerosos de Elohim. Veamos otras versiones para probarlo. Nada más de ese versículo. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, escúchenme israelitas, y ustedes, los gentiles, ¿ya vio quién es un temeroso de Dios? Un gentil que ya iba a la sinagoga, no que decía, no, yo no voy porque tengo miedo de Dios. No, un temeroso de Dios es alguien que ya iba a la sinagoga. Esa es la versión al día. Dios habla hoy. Entonces Pablo se levantó y pidiéndoles con la mano que guardaran silencio, dijo, escuchen ustedes israelitas y también ustedes los extranjeros que tienen temor de Elohim. Palabra de Dios para todos. Pablo se puso de pie y tomó la palabra, israelitas, y también ustedes los que no son judíos y adoran al Dios verdadero, escúchenme. ¿A dónde estaban? En la sinagoga.
Una clara prueba de que un gentil es llamado temeroso de Elohim es esta. Había en Cesarea, dijeron el otro día en Cesarea, pero no. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Era un centurión, jefe de 100 soldados de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Elohim con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Dónde aprendió a orar Cornelio? ¿En Roma? ¿En las legiones romanas? En la sinagoga. Como podemos ver, así se acostumbraba a llamar a los gentiles que se acercaban al Dios de Israel, temerosos de Dios, un temeroso de Dios. Esto es un hebraísmo, por lo cual este pasaje y las versiones que ya les mostré son para comprobarnos que los gentiles sí guardaban el Shabbat, pues estaban presentes en la sinagoga, aun cuando no eran convertidos. Un prosélito, un convertido ya se le llama prosélito. Veamos otro pasaje, Hechos 17:2. Y de acuerdo con su práctica usual, con su costumbre, Shaul entró por 3 Shabbatot seguidos en la sinagoga para darles enseñanzas del Tanaj, explicándoles y probando que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos, y que este Yeshua, a quien proclamo a ustedes, es el Mashiach. Algunos de los judíos que fueron persuadidos se entregaron y se unieron a Pablo, a Shaul y a Silas, como también gran número de los hombres griegos que eran temerosos del Eterno, y no pocas de las principales mujeres, o sea que fueron muchas, no pocas, muchas. Una de ellas que se entregó por ahí en esas áreas fue Dámaris, una mujer llamada Dámaris, una mujer elegante, ¿sí? Una dama delicada, que fue la que se volvió al Elohim de Israel, pero ya iba, ¿ok?, a buscar de ese Elohim. Le vamos a parar aquí. Hay mucha más evidencia de que la primera congregación del Mesías, tanto israelitas nativos de Israel como israelitas que venían de origen gentil, sí guardaron el mandamiento del Shabbat. Vamos a seguirlo viendo en otros estudios que tenemos, ¿ok? Por lo pronto, nos vamos a hacer la misma pregunta. ¿Debe el creyente de origen gentil guardar el Shabbat? Es sí. Sí, lo debe de guardar. ¿Por qué? Porque al unirse al Mesías, ya no es un gentil. Ahora es parte del pueblo santo, del Todopoderoso, y como parte del pueblo del Eterno, debemos guardar el día de reposo que Él dijo, no el que dijo el señor Constantino. Papito lindo, gracias, Señor. Cada día que aprendemos esta palabra, nos va quedando más claro, Señor. Hoy va quedando más claro en mi mente. Gracias por permitirme compartir esta palabra. Y aunque un poco tarde, Señor, y se me están cayendo de sueño, te suplico que hagas que esta palabra se quede en nuestro corazón, no para reprenderlos, como la instrucción del Todopoderoso en nuestras vidas, y que podamos tener la bendición de lo alto, de hacer lo bueno, de hacer la misericordia, pero de guardar tu Shabbat. Que nuestros sacrificios, con nuestras ofrendas, que lo que hagamos para ti sea aceptado, porque como tú lo dijiste en tus profetas, así lo hagamos, papi. Bendito sea tu nombre, bendito seas por siempre. Gracias por tanta misericordia, en el nombre del Mesías, Yeshua. Amén, Padre eterno. Amén.